Hay dolores que no se ven en una radiografía, hay heridas que no aparecen en un análisis de sangre, hay quebrantos que nadie detecta porque tú sigues sonriendo, sigues yendo al trabajo, sigues sirviendo, sigues levantando a tus hijos, sigues diciendo estoy bien, pero por dentro sientes que nadie te entiende. Y si somos honestos, una de las experiencias más duras de la vida no es solo sufrir, sino sufrir y además sentirse incomprendido. Porque una cosa es atravesar un desierto y otra muy distinta es atravesarlo mientras la gente a tu alrededor te juzga, te malinterpreta o minimiza tu dolor. Hay personas que te aman pero no te comprenden. Hay otras que te escuchan pero no te oyen. Hay otras que te miran pero no te ven. Y hay temporadas de la vida en las que uno quisiera tener las palabras correctas para explicar lo que siente, pero ni siquiera uno mismo entiende del todo lo que le está pasando. Entonces te hacen la pregunta de siempre, ¿qué tienes? Y tú respondes, nada. No porque no pase nada, sino porque no sabes cómo resumir en una frase una tormenta que te está cruzando el alma. Y hoy vine a hablarle a esa gente. A la gente que ama a Dios, pero está cansada de sentirse malinterpretada. A la gente que sigue teniendo fe, pero ya no sabe cómo explicarle a los demás lo que lleva encima. A la gente que fue etiquetada como exagerada, fría, intensa, rara, complicada, cambiante, demasiado sensible. A la gente que fue juzgada por llorar demasiado o por no llorar nada. A la gente que fue herida por desconocidos, sí, pero también por amigos, por familia, por hermanos de la fe, por personas que debieron abrazarla y terminaron señalándola. Y déjame decirte algo desde el principio, para que esto quede claro de una vez y para siempre. Que nadie te comprenda no significa que Dios te haya soltado. Que nadie entienda tu proceso no significa que el cielo esté confundido acerca de ti. Que las personas no sepan leer tus lágrimas no significa que Dios haya perdido la capacidad de interpretar tu corazón. Al contrario, cuando nadie sabe ponerle nombre a tu dolor, Dios no solo lo identifica, también lo pesa, lo mide, lo acompaña y camina contigo dentro de él. La Biblia está llena de gente rodeada de personas y aún así profundamente sola. Y eso ya debería consolarnos un poco, porque a veces creemos que sentirnos incomprendidos es una señal de que algo anda mal con nosotros, pero no siempre es así. A veces no estás mal, a veces simplemente estás atravesando una profundidad que los demás no alcanzan a ver. A veces no estás fuera del plan de Dios. Al contrario, estás en una temporada donde solo Dios puede entrar a los lugares de tu alma donde nadie más tiene acceso. Mira a David. David pudo escribir cosas que solo escribe un hombre que aprendió a hablar con Dios desde la cueva, desde la traición, desde el rechazo, desde el exilio emocional. Y en medio de todo eso suelta una frase que todavía hoy nos sostiene. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá, en Salmo 27, 10. Qué texto tremendo. Porque David no está diciendo que dejó de dolerle el abandono. Está diciendo algo más profundo. Aun si fallan los vínculos más sagrados de la tierra, el vínculo de Dios conmigo no se rompe. Aun si el amor humano se agota, el amor de Dios no se ausenta. Aun si se cierran brazos en la tierra, siguen abiertos los brazos del cielo. Hay gente que cree que la madurez espiritual consiste en volverse invulnerable. Mentira. La madurez espiritual no es dejar de sentir. La madurez espiritual es aprender dónde caer cuando ya no puedes sostenerte. Y el problema de muchos de nosotros es que intentamos caer en la opinión de la gente, en la validación de la gente, en la comprensión de la gente. Queremos que todos nos entiendan, que todos nos aprueben, que todos nos interpreten correctamente. Pero eso nunca va a pasar del todo. Porque hay un rincón del alma humana donde ningún amigo entra, donde ningún cónyuge entra, donde ningún pastor entra, donde ningún hijo entra. Ese lugar fue diseñado para que lo habite Dios. Jesús mismo pasó por eso. Y si alguien podía decir, nadie me comprende, era el Hijo de Dios hecho hombre. En Juan 16, 32, hablando de la hora más oscura de su ministerio, dijo, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Qué declaración? Lo abandonan los discípulos, lo dejan los más cercanos, los que comieron con él, los que vieron sus milagros, los que prometieron fidelidad, salen corriendo. Pero Jesús dice, no estoy solo, no porque no doliera, sino porque la presencia del Padre era más real que la ausencia de los hombres.
Escúchame bien, la fe no niega la soledad humana, la atraviesa con la certeza de la compañía divina. Jesús no dijo, no importa, no me afecta, no. Él sabía perfectamente lo que era ser traicionado, malentendido y abandonado. Pero también sabía algo que tú y yo necesitamos recordar. La presencia de Dios no depende de la lealtad de la gente. Si todos cambian, Dios no cambia. Si todos se van, Dios no se va. Si todos te malinterpretan, Dios no te mallee. Dios te conoce. Dios te ve. Dios te permanece. Y aquí quiero detenerme un momento, porque hay personas que asocian la cercanía de Dios solo con momentos espectaculares. Creen que si Dios está cerca, todo tendrá que sentirse glorioso, luminoso, intenso, emocionante, pero no siempre. A veces la forma más profunda de la presencia de Dios se manifiesta en el silencio que no te deja desmoronarte. A veces Dios no llega como un trueno, llega como una fuerza serena que te permite seguir respirando. A veces no lo sientes en una explosión, lo descubres en que aún no te rendiste. A veces el milagro no es que el problema desaparezca, sino que tú sigues de pie en medio del problema. Eso le ocurrió a Elías en 1 Reyes 19. Venía de un capítulo glorioso, venía de ver fuego caer del cielo, venía de humillar a los profetas de Baal, venía de una victoria pública impresionante. Y sin embargo, en el capítulo siguiente está debajo de un enebro deseando morirse. Así de frágil es el alma. Puedes tener un gran día de victoria y a las 24 horas sentir que ya no puedes más. Puedes ser fuerte ante una multitud y quebrarte cuando cierras la puerta de tu cuarto. Puedes haber oído aplausos afuera y seguir escuchando acusaciones adentro. Elías dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Y me conmueve tanto que Dios no le responde con regaño. No le dice, ¿cómo te atreves a sentirte así después de lo que hice contigo? No, Dios le da descanso, Dios le da alimento, Dios le da tiempo. Y luego se revela no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Eso nos enseña algo maravilloso. Cuando estás quebrado, Dios no siempre te grita desde el cielo. A veces te susurra para reconstruirte desde adentro. Y aquí hago una aplicación pastoral, no una fórmula. Cuidado con creer que porque estás cansado estás lejos de Dios. El cansancio no siempre es carnalidad, a veces es humanidad. A veces no estás fallando espiritualmente. A veces llevas demasiado tiempo resistiendo. A veces no te falta fe, te faltan fuerzas. Y el Dios de Elías no desprecia al siervo agotado, lo atiende, lo alimenta, lo acompaña, lo vuelve a orientar, lo vuelve a levantar. Ahora, si hay una historia que me toca profundamente cuando pienso en la gente invisible, es la de Agar en Génesis 16. Ella no era la protagonista del clan, no tenía el apellido importante, no era la figura central de la promesa. Era una sierva, una mujer extranjera, usada por otros, herida por otros, desplazada por otros, sale huyendo al desierto con la sensación de que su dolor no le importa a nadie. Y allí, precisamente allí, en el lugar del rechazo, Dios la encuentra. No ella a Dios, Dios a ella. Y Agar termina llamándolo el Roi, el Dios que me ve. Qué nombre más poderoso. No el Dios que me tolera, no el Dios que me analiza, no el Dios que me vigila, el Dios que me ve. Porque ser visto por Dios es mucho más que ser observado, es ser reconocido, es ser tomado en cuenta, es ser hallado en medio del polvo. Es escuchar al cielo decirte, tú no eres un error perdido en el desierto, yo sé exactamente dónde estás. Y hay alguien escuchándome hoy que necesita oír esto con toda su alma. Tú no eres invisible para Dios. Tal vez para otros sí, tal vez para tu familia sí, tal vez para la iglesia que te falló sí, tal vez para la gente que solo te buscó cuando eras útil sí, pero no para Dios. Para Dios tu nombre no se borra, tu historia no se minimiza. Tu herida no se ridiculiza, tu noche no le pasa inadvertida. Y no solo te ve en tus días buenos, eso sería fácil. Dios te ve cuando ni tú te reconoces, te ve cuando estás despeinado por dentro, te ve cuando ya no tienes discurso, te ve cuando la oración se te convierte en un suspiro, te ve cuando no puedes decir más que Señor, ayúdame. Te ve cuando estás en una banca del hospital, te ve cuando regresas a una casa vacía. Te ve cuando el teléfono no suena. Te ve cuando todos creen que ya lo superaste y tú sabes que todavía no. El Dios de Agar sigue apareciendo
en los desiertos de la gente olvidada. Y sin embargo, a veces lo que más duele no es que el enemigo te ataque. A veces lo que más duele es que tus amigos te interpreten mal. Eso le pasó a Job. Job no solo perdió bienes, salud, estabilidad y paz. También sufrió el peso de los discursos equivocados de sus amigos. Al principio hicieron algo bien, fueron, lloraron con él y se sentaron en silencio. Eso fue sabio, eso fue santo. Pero después abrieron la boca y arruinaron el consuelo. Empezaron a explicar el dolor ajeno con teorías rápidas. Empezaron a suponer pecados ocultos. Empezaron a poner culpas donde había misterio. ¿Cuántas veces pasa eso todavía hoy? Uno está quebrado y aparece alguien con una teología sin lágrimas, con una respuesta sin abrazo, con una frase de calendario para un dolor que tiene profundidad de océano. Algo habrás hecho. Te falta orar, te falta perdonar, te falta fe, decláralo, suelta, avanza. Y uno piensa, si fuera tan simple, ya habría salido de aquí. Pero el dolor humano no siempre se resuelve con una frase religiosa. A veces lo más espiritual que puedes hacer por alguien es sentarte a su lado y no intentar jugar a ser Dios. Déjame decirte algo con respeto y amor. El hecho de que te hayan juzgado mal no significa que Dios te esté juzgando igual. El hecho de que otros hayan interpretado tu sufrimiento como castigo no significa que el cielo haya emitido esa sentencia. Job tuvo amigos que hablaban mucho acerca de Dios, pero Dios dijo que no habían hablado rectamente de él. Tremendo. O sea, puedes hablar de Dios y aún así presentar un retrato equivocado de su corazón. Por eso, cuando estés roto, no pongas tu identidad final en la boca de la gente. Ponla en el carácter de Dios. Y aquí aparece el Salmo 139 como un bálsamo. Porque David, en vez de describir a un Dios distante, muestra a un Dios intensamente cercano. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. No está diciendo solo que Dios lo sabe todo. Está diciendo algo más íntimo. Dios me conoce a mí. Conoce cuando me siento y cuando me levanto. Conoce mi pensamiento antes de que se vuelva palabra. Conoce mi camino. Conoce mi cansancio. Conoce mi herida. Conoce la historia completa. Conoce lo que dije y lo que quise decir. Conoce lo que lloré y lo que me tragué. Conoce lo que los demás no entendieron. Y eso que podría asustar a alguien, para el creyente es consuelo, porque no estamos en manos de un Dios que nos juzga por recortes, no estamos en manos de un Dios que nos analiza por apariencias, no estamos en manos de un Dios que se queda con la versión de terceros. Él conoce la historia completa, Él conoce lo que ocurrió en privado, Él conoce la intención detrás del silencio, Él conoce la razón detrás de tu repliegue, Él conoce la batalla que no publicaste. Él conoce el contexto que nadie investigó. A veces uno quisiera explicarse, defenderse, aclarar, y hay momentos en que corresponde hacerlo. Pero hay otros en que Dios te va a enseñar una lección más profunda. No toda mala interpretación merece tu desgaste, porque si te pasas la vida intentando que todos te comprendan, vas a terminar agotado, deformando tu esencia para satisfacer lecturas ajenas. Y Dios no te llamó a vivir traduciendo tu alma para auditorios que no tienen la capacidad de escucharla. Hay temporadas en que debes descansar en esto. El cielo me entiende, aunque la tierra me malinterprete. Y permíteme decirlo de una manera sencilla. Hay gente a la que no le cabes en sus categorías. Si lloras, eres débil. Si callas, eres frío. Si sirves mucho, te exhibes. Si te guardas, eres orgulloso. Si hablas, eres intenso. Si te apartas un poco para sanar, te inventan una novela. Si vuelves a levantarte, les incomoda. Entonces, ¿qué haces? ¿Te adaptas a todas las expectativas? No. Te refugias en la mirada de Dios. Porque si vives de la aprobación de la gente, morirás por la crítica de la gente. Pero si vives anclado en la voz de Dios, la opinión humana deja de definir tu destino. Ahora bien, esto no es una invitación a endurecerte. No te estoy diciendo que ya no te importe nada, que te vuelvas indiferente, que digas yo soy así y cierres el corazón. No. Lo que digo es que aprendas la diferencia entre corrección y confusión, entre consejo y juicio, entre amor y control. Porque a veces Dios sí usa personas para hablarte, pero otras veces solo te está mostrando que hay áreas de tu vida que nunca serán plenamente comprendidas por otros y que aún así pueden ser plenamente sostenidas por Él. El apóstol Pablo lo vivió también en 2 Timoteo 4, 16 hasta 17.
dice algo que conmueve. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Nadie estuvo. Todos lo desampararon, es fuerte. No dice faltaron algunos, dice ninguno. Qué escena tan dura, estar en el momento donde más necesitas respaldo humano, mirar alrededor y no encontrar a nadie. Pero ahí aparece el contraste más hermoso del texto, pero el Señor. Me dejaron, pero el Señor. Me faltaron, pero el Señor. Se ocultaron, pero el Señor. Se acobardaron, pero el Señor. Hay dos palabras que pueden sostenerte esta semana, pero Dios, pero el Señor. La economía dice una cosa, pero el Señor. La familia no entiende, pero el Señor. Los amigos se alejaron, pero el Señor. Tu mente te acusa, pero el Señor. No sabes cómo sigue la historia, pero el Señor. Y ese pero cambia la ecuación de la vida. Porque cuando Dios entra en la oración, la última palabra ya no la tiene tu abandono, la tiene su presencia. Isaías 41:10 es otra de esas palabras que uno no lee, uno respira. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Fíjate que Dios no dice, no vas a pasar por nada. Dice, no temas porque yo estoy contigo. O sea, la solución divina para el miedo no siempre es la eliminación inmediata del escenario, sino la garantía de su compañía en medio del escenario. Hay batallas que no se ganan porque desaparece el campo de guerra, sino porque descubres que no estás peleando solo. Y aquí hay algo precioso. En el contexto de Isaías, ese pueblo estaba golpeado, desplazado, exiliado, pensando que Dios los había olvidado. Y Dios les habla precisamente ahí. Eso significa que el silencio no era ausencia, el dolor no era desinterés, el exilio no era abandono. Y alguien necesita escuchar esto. Que todavía no veas la salida no significa que Dios haya cancelado su fidelidad contigo. El Dios que sostiene no siempre acelera los tiempos, pero jamás abandona a los suyos. Hebreos 13:5 lo dice de forma contundente. No te desampararé ni te dejaré. Y en el original la fuerza es aún más intensa, como si Dios dijera, no, no y no te dejaré. ¡Qué maravilla! Porque nosotros a veces abandonamos sin querer. Nos distraemos, nos cansamos, nos olvidamos, nos ocupamos. Pero Dios no. Él no se pierde una noche de tu proceso. No se toma vacaciones de tu angustia. No te acompaña solo cuando estás fuerte. No te ama solo cuando oras lindo. No se queda solo cuando cantas. Él es Dios de lunes, de madrugada, de sala de espera, de sepelio, de desierto, de temporada seca. Él permanece. Ahora te diré algo que tal vez no esperabas oír. En ciertos procesos, que nadie te comprenda puede convertirse en una bendición escondida. Sí, una bendición escondida. Porque mientras todos te entienden, tú corres el riesgo de apoyarte demasiado en la comprensión humana. Pero cuando llegas a una profundidad donde ya nadie sabe cómo ayudarte, descubres que Dios puede sostenerte de maneras que jamás habrías conocido de otro modo. Hay intimidades con Dios que solo nacen en la incomprensión. Hay oraciones que solo brotan cuando ya no tienes a quien explicarle nada. Hay revelaciones del carácter de Dios que solo llegan cuando se apagan todas las voces y te quedas solo con Él. No estoy romantizando tu dolor. No estoy diciendo qué bueno sufrir, no. Estoy diciendo que Dios tiene una capacidad gloriosa de convertir hasta la temporada más amarga en una escuela de revelación. Hay gente que conoció la doctrina en la iglesia, pero conoció el corazón de Dios en la noche del abandono. Hay gente que supo versículos desde niña, pero entendió de verdad quién es Dios el día en que nadie contestó el teléfono y aún así el cielo la sostuvo. Hay gente que cantó 1000 veces Dios es fiel, pero supo lo que eso significaba cuando todo se derrumbó y Él no se movió de su lado. Y escúchame esto con amor. No dejes que la falta de comprensión de la gente te lleve a conclusiones equivocadas sobre ti mismo. Porque cuando uno es malinterpretado repetidamente, empieza a preguntarse si de verdad es un problema, si de verdad es demasiado, si de verdad está roto de una manera irreparable. Y no, puede que estés herido, sí. Puede que necesites sanar, sí. Puede que necesites ayuda, sí. Pero no permitas que el juicio ajeno reescriba tu identidad. Tú eres más que la opinión del que no supo leerte. Tal vez hoy dices, nadie entiende por qué me alejé un poco, pero Dios sí. Nadie entiende por qué ya no puedo fingir, Dios sí.
Nadie entiende por qué estoy cansado, Dios sí. Nadie entiende por qué esta pérdida me desordenó tanto, Dios sí. Nadie entiende por qué me afecta tanto lo que pasó, Dios sí. Y si el Dios del universo sí lo entiende, entonces no estás a la deriva, no estás suelto en el vacío, no estás abandonado a tu suerte. Hay una mirada eterna posada sobre ti, una mano justa sosteniéndote, una voz suave llamándote por nombre. Y quiero hablarle ahora a los que fueron incomprendidos dentro de la iglesia, porque ese dolor tiene un filo especial. Duele distinto cuando el rechazo viene de gente que canta los mismos himnos, que predica la misma gracia, que levanta las mismas manos. Duele distinto cuando el lugar donde esperabas refugio te dio sospecha. Cuando el lugar donde esperabas oración te dio juicio. Cuando el lugar donde esperabas abrazo te dio distancia. Si ese es tu caso, quiero decirte algo con ternura y verdad. Cristo no es la herida que te hicieron en su nombre. Jesús sigue siendo Jesús, aunque alguien te haya tratado mal, representándolo mal. No confundas la torpeza humana con el corazón de Dios. Vuelve a mirar al Maestro. Mira cómo trató a los cansados. Mira cómo recibió a los quebrados. Mira cómo defendió a los señalados. Mira cómo lloró con los que lloraban. Mira cómo tocó a los que otros evitaban. Mira cómo no aplastó a la caña cascada ni apagó el pábilo que humeaba. Ese es tu Señor. Ese es el que camina contigo. Ese es el que no te suelta. Y ahora quiero llevarte a una decisión práctica. Cuando nadie te comprenda, no te encierres en la mentira de que tampoco Dios te comprende. Haz exactamente lo contrario. Corre más profundo a su presencia. Háblale sin maquillaje, sin lenguaje religioso, sin frases aprendidas. Dile la verdad. Dile, Señor, me dolió. Dile, no entiendo lo que me pasa. Dile, estoy cansado de explicarme. Dile, me siento solo. Dile, me da vergüenza sentirme así. Dile, no sé cómo seguir. Porque la oración no es un concurso de elocuencia. La oración es el lugar donde un hijo herido vuelve al pecho del Padre. Hay gente que cree que para acercarse a Dios tiene que ordenar primero sus emociones. No. Acércate desordenado y deja que Él te ordene. Acércate quebrado y deja que Él te junte. Acércate confuso y deja que Él te aclare. Acércate llorando y deja que Él te sostenga. El Señor no se asusta de tu desastre interior. Él entra precisamente ahí. Él no sana desde lejos, sana desde cerca. Y aquí va otra verdad poderosa. No necesitas que todos te comprendan para cumplir el propósito de Dios. Repito eso porque alguien necesita tatuárselo en el alma. No necesitas que todos te comprendan para cumplir el propósito de Dios. José no fue comprendido por sus hermanos. David no fue comprendido por Saúl. Jeremías no fue comprendido por su generación. Elías no fue comprendido por la nación. Pablo no fue comprendido por todos sus compañeros. Jesús no fue comprendido ni aún por sus discípulos durante gran parte del camino, y sin embargo el propósito siguió adelante, porque el plan de Dios no depende de un consenso humano, depende de la fidelidad divina. Tal vez la gente no vea todavía lo que Dios está haciendo en ti, porque la mayoría solo sabe evaluar procesos a partir de apariencias. Ven silencio y creen que te enfriaste. Ven retiro y creen que te perdiste. Ven lágrimas y creen que te quebraste del todo. Pero Dios, que ve lo secreto, sabe que quizá en este tiempo no te está enterrando, te está enraizando. No te está apagando, te está depurando. No te está arruinando, te está formando de una manera que todavía no cabe en la comprensión de los demás. Permíteme decirlo así. No toda poda es castigo. No todo silencio es distancia. No toda cueva es derrota. No todo cansancio es apostasía. No toda demora es abandono. A veces, detrás de lo que parece oscuridad, hay un Dios trabajando con precisión de cirujano. A veces tú estás pidiendo explicaciones y Dios está produciendo profundidad. A veces tú quieres alivio inmediato y Dios está construyendo permanencia. Porque Él no solo quiere sacarte de algo, quiere formarte en medio de algo. Y si hoy estás en la temporada donde sientes que nadie te entiende,
Yo quiero declararte algo como una convicción de fe, no como un eslogan vacío. Dios sí te entiende. Entiende tus contradicciones. Entiende tu miedo. Entiende tu dolor. Entiende tu proceso. Entiende por qué reaccionaste así. Entiende por qué a veces no puedes orar largo. Entiende por qué a veces necesitas callar. Entiende el peso que estás cargando. Entiende lo que te rompió. Entiende lo que estás intentando reconstruir. Entiende el idioma de tus silencios. Y no solo te entiende, se queda. Esa es la parte que cambia todo. Porque hay gente que entiende un poco, pero no se queda. Te escuchan 5 minutos, pero no se quedan. Te aconsejan, pero no se quedan. Te prometen, pero no se quedan. Dios sí. Él entiende y se queda. Él corrige y se queda. Él confronta y se queda. Él poda y se queda. Él espera y se queda. Él sana y se queda. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. No Dios de visita, no Dios de evento, no Dios de conferencia. Dios con nosotros. Tal vez esta noche, después de escuchar este mensaje, no cambie inmediatamente tu circunstancia. Tal vez la llamada que esperas no llegue hoy. Tal vez el abrazo humano que anhelas todavía tarde. Tal vez la aclaración con ciertas personas aún no ocurra. Pero si este mensaje logra que recuerdes que no estás solo, ya cambió algo enorme. Porque cuando un alma vuelve a convencerse de que Dios sigue a su lado, recupera fuerza para atravesar lo que sea. Así que levanta tu rostro, seca esas lágrimas, respira hondo. Y recuerda, no estás solo en la habitación, no estás solo en la prueba, no estás solo en la noche, no estás solo en el duelo, no estás solo en la confusión, no estás solo cuando te malinterpretan, no estás solo cuando callas, no estás solo cuando el mundo sigue su curso y tú apenas puedes sostenerte. No estás solo. El Padre está contigo. El Dios que ve está contigo. El Dios que conoce está contigo. El Dios que sostuvo a David, a Agar, a Elías, a Job, a Pablo y que acompañó a Jesús hasta el final, está contigo. Y si hoy me preguntas qué hago cuando nadie me comprende, mi respuesta es esta: quédate cerca de aquel que no necesita explicaciones para amarte. Quédate cerca de aquel que no se escandaliza de tus lágrimas. Quédate cerca de aquel que no malinterpreta tu silencio. Quédate cerca de aquel que jamás te abandona. Porque cuando nadie te comprende, Dios permanece a tu lado. Y cuando Dios permanece a tu lado, todavía hay futuro, todavía hay propósito, todavía hay consuelo, todavía hay mañana. Déjame terminar orando contigo. Señor, hoy te presento a cada persona que se siente incomprendida, sola, malinterpretada, cansada o herida. Abrázala donde nadie más puede entrar. Háblale donde nadie más puede alcanzar. Recuérdale que no está abandonada, que no está olvidada, que no está perdida. Sé su refugio en esta noche, su paz en medio del ruido, su fuerza en medio del desgaste, su compañía en medio del abandono. Sana lo que otros no supieron cuidar. Levanta lo que parecía vencido y hazle sentir con una certeza profunda que aunque todos se aparten, tú permaneces. En el nombre de Jesús, amén. Y si esta palabra te habló al corazón, compártela con alguien que hoy necesite recordar que Dios no abandona a sus hijos. Suscríbete, acompáñanos y sigamos extendiendo juntos la palabra de Dios.